Para el siguiente episodio nos dimos a la tarea de contactar a Jorge García Lemus. Él es un locutor comercial mexicano y es conocido en toda América Latina porque es la voz oficial de distintas marcas. Entre ellas está Spotify. Es el que regularmente escuchamos cuando estamos usando la aplicación y nos invitan a hacer premium, a dar un salto. ¿Todo listo para pasarte a Premium? Bueno, ese es Jorge y accedió a estar en un episodio con nosotros y a conversar y tratar de charlar sobre la importancia de comunicar y comunicar bien, hacerlo de manera pues eficaz, que hay que tener en cuenta. Bueno, eso y más, Jorge nos lo cuenta en el siguiente episodio de Desde la Azotea. Damos inicio. Desde la Azotea Podcast. Desde la Azotea Podcast. Una nueva manera de crear contenido. Una cuestión de estilo. Jorge, quiero hablar con vos sobre locución porque vos estás ahí, en el Olimpo de la locución. Muchos estamos queriendo... Todavía falta mucho para estar en el Olimpo. Un paso, dice un amigo, nada más. Entonces estás a la pura par. No, estás ahí, te codeas y sos de los grandes, grabás para marcas muy importantes, pero antes de entrar de lleno ahí, Jorge, creo que se vale, porque todos los amigos que escuchan el podcast, creo que inmediatamente, apenas vos saludaste ahorita, reconocieron tu voz. Tu voz en América Latina es altamente reconocida. Te conocemos por muchas marcas. Pero Jorge, vayámonos 3 pasos atrás, porque vienes de Guadalajara. Así es. El año 94 te vio nacer. Así es. Y desde muy pequeño empezaste en el mundo que tiene que ver con la comunicación, con locución. De hecho, estuve escuchando unos audios tuyos que tienes en la página web. Soy Jorge Lemus. Así es. Irreconocible la voz, ¿verdad? Tenías 10 años o menos. De los primeros podcasts que hacía. Ajá. Wow. Sí, pues ya tiene tiempo. Bastante, pero Jorge, ¿cómo nace ese interés por comunicar, por la locución, por la radio? Tiene que haber un punto de ignición. Pues es curioso porque nadie en mi familia se dedica a eso. Entonces, yo creo que es algo que ya lo traía en mi esencia, en mi ser natural, porque desde niño lo hacía, desde niño jugaba a ser un locutor de radio, un presentador de música en la radio, y nadie fue como que me haya dicho, mira, puedes jugar a hacer esto, ¿no? Simplemente desde que tengo memoria empecé a jugar así y mi hermano me ayudaba también a jugar. Digo, me ayudaba, más bien jugaba conmigo. Y mi mamá, mi papá, mi hermana jamás nos vieron raro ni nada. O sea, era como, pues están jugando a la radio. Entonces, pues sí, digamos que me nació desde niño empezar a hacer ese tipo de cosas. Y pues poco a poco la vida me fue abriendo las puertas para poder vivir de eso, por así decirlo. Jorge, pero cuando eras bien pequeño, ¿a quiénes oías y quiénes eran tus referentes? Uno escucha a alguien y dice, intenta hacer la voz como él, que me salga parecido. ¿Había alguien así? Pues no recuerdo algún nombre en específico. Recuerdo que sí tenía identificados los nombres de los locutores en las estaciones de radio que yo escuchaba o las radios que yo escuchaba. Incluso me sabía como todo el dial completo desde el 89 punto algo hasta el 107 punto algo y sabía cómo funcionaba la radio. O sea, me gustaba escuchar. Hubo un tiempo que estuve en una radio de música regional mexicana, así como grupera. Exacto. Y pues identificaba los estilos, ¿no? Sabía que ahí hablaban como con más energía y más emoción. O todos los promocionales que iban todos súper así. Arriba. Sí, o sea, como con mucha fuerza, ¿no? Y pues mi mamá siempre escuchaba también la radio, música romántica, entonces sabía que también había locutores que hablaban más despacio y como que saboreaban las palabras. Entonces justo me gustaba jugar a eso. O sea, sí recuerdo que tenía como 2 personajes, por así decirlo, 2 locutores. Ajá. Que si era uno que hablaba todo así como de radio grupera, porque un tiempo estuve en radio grupera cuando era niño, y estaba el otro que hablaba más como estoy hablando yo en este momento. Ajá. Pero así que dijeras un referente, creo que en general, creo que era muy general un chico que escuchaba la radio
y que iba tomando de distintos locutores y locutoras y de distintas estaciones lo que se me iba quedando. Qué importante eso, Jorge, y que nos lo comentes porque en este mundo de la locución, de la comunicación, siempre es importante tener referentes. Por Em, supuesto. exacto. De hecho, escuchaba hace poco, una entrevista que le hiciste a Carlos segundo, Ajá, Carlos II, sí. maestro del Sí, doblaje. un gran maestro de doblaje, de toda una carrera impresionante. Y mientras disfrutaba esa entrevista, porque no se ve, se disfruta, hubo algo que él dijo y él hablaba, voy a sintetizarlo, sobre el respeto que tiene que haber sobre gente que ya tiene más tiempo en esto y lo importante de tomar nota, de escuchar. De hecho, vos dijiste cuando él termina de decirlo, uy, como qué buen consejo, ¿verdad? Tomen nota. Mm. Y por eso quería preguntarte sobre esas personas que al inicio vos tenías como ese referente, porque es como un común denominador que creo que no solo existe, es bueno que exista. Mm. Te marca y a veces te lleva por un buen camino. Entonces quería escucharlo de vos y qué dicha. Claro. Pues mira, ahora que lo mencionas, sí recuerdo un nombre que no tanto como que bueno, fue inspiración, digamos que fue Ok. inspiración por lo divertido que se escuchaban cuando hacían radio. Ajá. Es un locutor que creo que sigue haciendo radio en Guadalajara, que se llama Mario Cuevas. Tenía un personaje homosexual que se llamaba La Garra, que La digo, garra. en este momento ya no, ya no coincido con la forma en la que ridiculizaba la homosexualidad, Ok. pero era muy divertido en su momento, ¿no? Sabemos que las cosas, lo que está bien y lo que está mal va cambiando, o más Sí. bien se va actualizando. Ujú. Pero en ese entonces yo me divertía mucho escuchando, tenía un talk show, entonces era el show internacional, intercontinental de La Garra, y entonces escuchaba que estaba él y hacían llamadas, bromas telefónicas, tenía alguien más ahí, entonces como que yo escuchaba que se la pasaban muy bien, y algo así intentábamos replicar mi hermano y yo cuando nos poníamos a jugar. También otro de los programas de radio que también me gustó mucho y que creo que todavía sigue es uno que sale en los 40 principales que se llama Ya Párate. Ahí Ya salía párate. Omar Chaparro, Tamara Vargas, Facundo, Wow. y era también muy divertido. Entonces, creo que también eso me contagiaba como de decir, oye, se la están pasando increíble, o sea, yo quiero estar haciendo eso también. Y desde niño sí he sido como que alguien que habla mucho, ¿no? Con la edad lo he ido como regulando, pero sí, desde siempre la queja de la escuela con mi mamá era de que habla hasta con la pared, ¿no? Entonces yo veía que se la pasaban, bueno, escuchaba, mejor dicho, que se la pasaban muy bien y a lo mejor me cuesta dar los nombres hasta ahora que te escuché decir eso, pude recordar, que se me hace muy bien porque esta es una pregunta que no me suelen hacer como de referencias en cuanto a locución, Sí. y me puso a pensar, y sí, creo que es importante, por ejemplo, también ahora que hago comerciales, escuchar los comerciales que están saliendo al aire, así como de niño sin saberlo, escuchaba toda la radio y tenía identificados locutores, estilos, géneros musicales. Sí. Ahora también me gusta escuchar comerciales o ver los comerciales en televisión, aunque no sepa quién es el locutor o la locutora, Ajá. pero de repente dices, oye, yo podría hacer algo como esto. Entonces Qué es bien importante suena. Yo creo que nutrirse. Es importante nutrirse, como dices, tener referencias, porque finalmente es también lo que está dictando el mercado. Si yo estoy aislado haciendo algo que yo creo que está bien y en la radio o en la televisión están sonando otras cosas, pues eso es porque hay todo un grupo de publicistas que están diciendo esto es lo que está funcionando. Entonces hay que voltear a escuchar lo que está funcionando y encontrar, tomar lo mejor de cada lado y hacer un estilo propio. definitivamente. Jorge, y quiero preguntar esto, porque vos estás ahorita en el ojo del huracán, o sea, en el centro, en el epicentro de la creación de mucho contenido y de grandísima calidad, que es México. México siempre ha nutrido a Latinoamérica de contenido, todas las películas, muchos comerciales, venía para Latinoamérica de México y sigue Ujú. aún así. Es el epicentro, a pesar de que existen otros países, ¿verdad? Que se han ido sumando en el resto de América Latina. Pero México es el epicentro. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que esa integración, colaboración latinoamericana aún no se ha alcanzado? ¿Crees que aún seguimos muy segmentadamente produciendo de mucha calidad? Obvio, Ujú. pero tal vez un tanto segmentado, no tan latinoamericanamente. No sé, no sé si me logré explicar con la pregunta, pero vamos a ver, Jorge.
Pues mira, yo ¿Cómo lo creo ves? ¿Cómo ves esto? Solo producimos como que por puntos muy ricamente, pero no Ujú, de manera integral. Tal vez hay mucho talento en toda Latinoamérica, así es. pero, pero no estamos muy integrados. Y cierro con esto la pregunta, porque recuerdo que vos has comentado en tus videos que, que una cosa es Guadalajara, por ejemplo, y otra cosa es la Ciudad de México, Así es. ¿verdad? Y que vos te moviste a la Ciudad de México para poder obtener todas esas oportunidades. Entonces, creo que a eso me refiero con que hay epicentros, pero muy focalizados, como que aún no sea todo, ¿verdad? Integrado y como que hay muchos focos en varias partes. ¿Cómo ves esto, por favor? Qué Es muy pregunta más curioso. larga, ¿verdad? Pero bueno, No, 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 pero está bien para dar contexto de desde dónde viene la se vale, pregunta. se vale. Yo creo que el caso en específico que citabas de cuando yo Ujú, mencionaba cómo se hace comerciales en Guadalajara y cómo se hacen en la Ciudad de México, ujú. es más que yo diría que es como un capricho del cliente, Muy de bien, las marcas, ok. porque hoy en día que estamos en una pandemia mundial, Sí, pues todo el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo desde casa. ahí está. Entonces, ahora no importa, yo podría montar un estudio en Guadalajara. Digo, yo estoy muy feliz aquí en Ciudad de México, Claro, pero podría estar quién no, haciendo por lo que favor? estoy haciendo aquí. Exacto. Pero podría estar haciendo lo que estoy haciendo aquí. Sin embargo, Ujú, antes de la pandemia, el cliente quiere que vayas a un estudio y quiere verte. ajá, Entonces, es curioso porque esta profesión se puede ejercer realmente desde cualquier parte del mundo. exacto. Uno puede, yo he grabado comerciales aquí que salen en Estados Unidos. Y es curioso porque yo trabajo para Estados Unidos Non-Union, que es sin un sindicato, y la publicidad muy buena y más importante se hace con un sindicato, que es el Ujú, sindicato de SAG-AFTRA, que es de los actores de Hollywood también. claro. Uno sería como actor, pero tengo entendido que tienes que estar en Estados Unidos o tener un domicilio en Estados Unidos, aunque después tu cliente esté en Nueva York y el de la agencia esté en Miami y tú estés en Los Ángeles y estás grabando a distancia. Es curioso cómo funciona. Yo veo, por ejemplo, locutores como Mario Filio, como Iggy Dutkiewicz, Wow, eh, que trabajan, maestros. que sí, 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 maestrazos, que trabajan para mercado latino en Estados Unidos y trabajan desde México. Pero hubo un momento en el que tuvieron que acercarse hacia allá y también hacer las relaciones públicas para conectar. Yo, por ejemplo, eso es muy importante, por eso también me tuve que mover. Ujú, Yo podría regresar a Guadalajara y estar allá porque ya, en este momento, porque no me piden ir a un estudio, pero cuando ahorita estamos en semáforo rojo, lo llaman acá en México, que es como el cierre total, ¿no? Cuando exacto. estábamos en semáforo naranja, estaban pidiendo que fuéramos nuevamente a grabar estudios. Entonces, ahí es donde digo, bueno, pero lo puedo hacer desde mi casa, me puedes escuchar, me puedes dirigir, pero no, el cliente quiere que estés aquí. Entonces, esta relación laboral, o sea, todas estas oportunidades de trabajo que yo tengo, son gracias a que dejé Guadalajara y vine acá y me acerqué físicamente a las Ajá. agencias y a esas personas que están moviendo la publicidad en México, Y en el la mundo y locución en en el resto del México. mundo. Entonces me acerco y me ubican, pero si yo estoy enviando un mail de que, hola, estoy acá y no sé qué, y es como, a lo mejor no lo toman en cuenta. Entonces, yo creo que es importante hacer ese asunto de las relaciones públicas, que te conozcan. Por supuesto, tu trabajo habla por sí mismo, es tu tarjeta de presentación, el demo de locución, pero sí es necesario a veces moverse. Te digo, ahora yo espero que se den cuenta muchos clientes, marcas, agencias de publicidad, de que también se pueden hacer cosas de calidad a distancia y que es muchísimo más cómodo para todos y más barato también hasta cierto punto. Porque pues no gastas en transporte, no pierdes tiempo transportándote, sobre todo en una ciudad tan caótica como lo es la Ciudad de México. Para mí es más cómodo, estoy aquí en casa y de repente me dicen, oye, puedes grabar, bajo y aquí tengo afortunadamente estudio en casa. Ujú, Entonces, creo que a pesar de ser una profesión que se ha globalizado y que es muy sencillo grabar desde cualquier parte del mundo, sí hace falta sí es necesario establecer esos vínculos y presentarse para después tener esas oportunidades. Ahora, también en este asunto que mencionabas como de la unión, yo creo que eso se nota en los Estados Unidos. En Estados Unidos porque pues hay muchos migrantes. Entonces, te encuentras gente que viene de Cuba, de Centroamérica, de México, de Sudamérica, de todas partes del mundo. Entonces, ahí sí creo que el mercado
o sea, se puede buscar un español neutro, que es cuando dices, oye, ¿es de México? No, es de Honduras. Ah, no, es de Costa Rica. No, es panameño. Y dices, no, no sé de dónde es. Entonces, es un mensaje que lo pueden entender y se les puede hacer familiar a cualquier persona, por ejemplo, digamos, migrante que esté en Estados Unidos, que dice, pues no suena como mi país, pero le creo. Porque si dice, suena como mexicano, pues no, yo que soy de Costa Rica, pues a lo mejor no hago clic, no empatizo con el anuncio, pero si digo, pues no sé dónde es, pero le creo. Que finalmente eso es lo que pasa. La gente se va a vivir y a convivir con personas de distintas partes del mundo. Y bueno, no sé si a ti, pero a mí de repente me pasa. Tengo un amigo de Panamá y cuando lo veo o cuando hablo con él se me empieza a pegar un poco el acento, o con alguien de Argentina. Entonces, creo que esos fenómenos están pasando en estas ciudades más cosmopolitas o que tienen la mezcla de muchas culturas, donde se empieza a hacer un acento que dices, o sea, el acento neutro de Estados Unidos es distinto el que suena en Miami porque suena más al Caribe que el que suena en Nueva York que el que suena en Los Ángeles. Entonces dices, me llega un casting y dice, buscamos acento neutro. Pues sí, pero ¿de dónde, no? ¿De Nueva York o de Miami o de Los Ángeles? Entonces cada uno tiene sus particularidades. Entonces yo creo que ahí sí conozco locutores de otras partes del mundo, bueno, hispanohablantes, que han llegado a Estados Unidos y que logran hacer ese acento neutro o que justamente los pueden buscar por tener un acento en particular, ¿no? A veces llegan y dicen, no, esto lo necesitamos para Honduras. Ok, pues alguien que tenga acento de Honduras, o este salvadoreño, ¿no? O hazme una mezcla. Eso creo que es lo que podría hacer que se fusione o que se logre esta unión de la que estás hablando. Muchas gracias, Jorge. Recuerdo que vos empezaste enviando, hace muchos años, enviabas audios tuyos, creo que a Chile o Argentina. Así es. ¿Verdad? Sí, fíjate que eso era muy, muy interesante, si lo planteamos desde esta parte de hacer comunidad. Exacto, exacto. El hacer comunidad es súper chido, como decimos por acá. Es muy, muy bonito porque cuando yo empecé a hacer radio por internet por ahí del 2006. Jorge, ¿te parece? Vamos a ir a la segunda parte del podcast. Vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte. Y en la segunda parte hablamos sobre hacer comunidad. Claro que sí. En la locución. ¿Está bien? Con todo gusto.